Bienvenidos todos ustedes a Canal 8 de San Miguel de la Palma, antiguo Canal 9 y en la actualidad Canal 8. Y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa en el que entrevistamos a personalidades de la vida política, económica, cultural, de la isla y del archipiélago. En esta ocasión estamos en una serie de entrevistas a los señores alcaldes de la isla. Y en esta ocasión tenemos que agradecerle el que ha aceptado nuestra invitación, la invitación del Canal 8, a don Vicente Rodríguez Lorenzo, alcalde de Punta Gorda. Se va a dar una circunstancia, y es que en Punta Gorda, precisamente, junto con muchos lugares de Garafía y de Barlovento, todavía no llega la señal de las televisiones autonómicas. Sin embargo, pues habida cuenta del gran interés que tienen las instituciones de la isla y bueno, el decisivo apoyo para que todas las televisiones puedan llegar a toda la geografía palmera y del archipiélago, tengo que anunciar, pues de parte del presidente del canal, del presidente y de la directora del canal, de don Juan Luis Lorenzo y de doña María Lorenzo, respectivamente, esa noticia de que esperamos que dentro de unos días, dentro de un par de semanas aproximadamente, puedan ver ustedes este canal y todos los demás canales de televisión local. Ahora se va a dar esa circunstancia de que don Vicente Rodríguez Lorenzo pues va a hablar probablemente para todos los ciudadanos de la isla de La Palma, y también para sus convecinos, porque esta entrevista se repetirá en difusión dentro de unos días, cuando ya sus convecinos puedan verlo sin salir de sus casas. Bienvenido, don Vicente, y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperando que tus palabras se conviertan en realidad en el menor espacio de tiempo, pues esperando que eso sea una realidad. Agradecer la invitación y la posibilidad que nos dan pues, de expresar no solo a nuestros conciudadanos, sino a todos Canarias en general, donde quiera que la emisión llega, ya que creo que hay diferentes zonas de Canarias que también tienen esa misma problemática, la posibilidad de dar un poco a conocer nuestro municipio y que poco a poco pues, se conozcan nuestras cuestiones y así poder ser visitados, que es uno de nuestros mayores atractivos y reclamos, por supuesto. Muy bien, además antes de empezar antes de abordar más aspectos de la provincia, de la entrevista quiero decir, tengo entendido que en su propio programa electoral también figuraba eso de potenciar las comunicaciones, el intercambio de información entre todos los palmeros y entre todos los canarios, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos colocados en el noroeste de La Palma, una comarca geográficamente muy diferenciada, conjuntamente con Tijarafe y Garafía, y que pues las comunicaciones siempre han sido una parte importante y que nos ha impedido pues en cierta parte conseguir un desarrollo en todos los ámbitos más superior del que hemos conseguido hasta ahora. Aunque eso no quiere decir que no se pueda conseguir y que tenemos atractivo suficiente para reclamar esas inversiones públicas, y no solo las comunicaciones de carreteras son las que acercan a los ciudadanos, estas televisivas y radiodifusivas por supuesto que también. Claro que sí. Don Vicente, usted nació hace 40 años en Punta Gorda. ¿Qué imágenes, digamos, infantiles y juveniles conserva de Punta Gorda y en general de la isla de La Palma de aquellos años de su infancia, de su primera juventud? Bueno, yo soy hijo de migrante y nieto de migrante, como gran parte de los palmeros. Mi abuelo emigró a Cuba, mi padre emigró a Venezuela por 2 veces. Yo no emigré a Venezuela, yo me quedé en el segundo viaje muy pequeñito en casa de mis abuelos, en el municipio de Tijarafe. Mi madre es de Tijarafe, mi padre es de Garafía y yo nací en Punta Gorda. Tengo raíces en todo el norte de la isla de La Palma, de ahí que yo siempre procuro hablar en plan comarca y potenciar nuestra comarca como una sola, y así la naturaleza se ha encargado de marcarlo. Pues recuerdo pues, las cuestiones normales que creo que recuerde cualquier joven. Recuerdo cuando llegó la luz a mi pueblo. Usted todavía vivió siendo niño sin luz, claro. Vivíamos con la luz de una molina. Era una especie de un motor muy precario que daba luz a algunos vecinos.
Nosotros éramos de los privilegiados que estábamos más cerca de lo que es el casco del pueblo y teníamos luz. Creo que todos los vecinos en sí no les llegaba, pero sí, Punta Gorda tuvo luz de un molino que aún la maquinaria para producir la luz se llevó al hombro, porque en los caminos reales y en animales, bestias de carga, porque no había comunicaciones todavía en Punta Gorda, así yo recuerdo esa época. Sí, oiga, ¿y usted echa de menos algunas realidades, digamos que barridas o transformadas por los decenios transcurridos, ¿no? Y de poder recuperar pues algunas de aquellas cosas, ¿cuáles recuperaría usted que se han perdido a su juicio? ¿O que se han transformado? Bueno, yo no sé... ¿O no es muy partidario de volver al pasado? Yo creo que el pasado tiene una cosa importante, que es que hay que aprenderlo para poder construir un buen futuro. Hay que tener conciencia del mismo para poder construir un buen futuro. No nos podemos olvidar de esos sacrificios que hacían nuestros padres. Yo concretamente tengo un hijo más o menos de la misma edad que me dejaron mis padres cuando tuvieron que emigrar por segunda vez a Venezuela, y no me imagino el dolor tan grande que tuvieron ellos que sufrir. Creo que eso son cosas pues, que era de la precariedad que se vivía, de la situación económica que se vivía, y que salían en busca de un futuro mejor, pero siempre con el anhelo de su tierra y de sus hijos, cuanto más se quedaban atrás. Regreso, estamos hablando de ¿cuántos años tenía usted? Pues 3 años. 3 años. 3 años que se queda usted con sus abuelos, lógicamente. Exactamente. Digamos, con los abuelos que actúan de padres. Con los abuelos maternos. No eché de... Sinceramente, pues mis padres en ese entonces no los eché nada de menos, porque tenía unos abuelos encantadores que me atendieron muy bien y eran mis padres también, ¿no? Sí, eso ha ocurrido con muchas familias, en La Palma, en Canarias, en cualquier foco de migración, donde los abuelos, han hecho veces no solo de abuelos, sino de abuelos, padres, madres y lo que haga falta, ¿no? Efectivamente. Bien, su profesión es la de agricultor, y entonces yo empezaría preguntándole si brinda la agricultura palmera de nuestros días los suficientes alicientes como para permanecer en ella, y además no solo para permanecer, sino para atraer a las generaciones más jóvenes. Bueno, yo creo que, al igual que la pregunta que me comentaste anteriormente, creo que del pasado hay que tener mucho cuidado con él y conservarlo en la medida que es conservable. Eso sin que impida el apoyo y la transformación en mayores posibilidades para que la agricultura, en la medida de sus posibilidades, porque tiene también una cuota y un margen en el cual es permisivo un desarrollo agrícola, pero también con un determinado control. Eso no quiere decir que vayamos a renunciar a otro tipo de desarrollos turísticos, etcétera, ¿no? La agricultura palmera, sinceramente, está pasando unos momentos, pues, no muy buenos, no me refiero al presente, sino al futuro. Es un futuro incierto, un futuro que depara de que entre que la agricultura en sí, de la manera que se ha trabajado y por la poca industrialización que ha habido en la misma, pues no provoca a las futuras generaciones la inserción laboral en el mundo agrario, a su vez también la inseguridad de tener un futuro, de marca de que mucha gente, gustándole el campo, gustándole la ganadería, la agricultura, y teniendo posibilidades de conseguir un desarrollo económico y un bienestar social, igual que en otro tema, no terminen yendo a la agricultura y a la ganadería, pues por eso mismo, por esa incertidumbre y esa desconfianza de no tener un futuro garantizado, que es todo lo que cualquier persona que quiere tener para su familia y para desarrollarse. Es lógico. Oiga, ¿y usted cómo describiría la situación, digamos, de las producciones agrarias en Punta Gorda y en general en la isla, pero partiendo de las producciones agrarias de Punta Gorda, ¿no? ¿En qué situación están? ¿Qué es lo que se produce? Y además, ¿qué horizonte les vislumbra esas producciones, ¿no? Bueno, nosotros somos un pueblo eminentemente agrícola y ganadero. Somos un pueblo en el cual pues, antiguamente tenían un nivel de producción de almendra considerable, y eso era la poca o mucha economía que había en el municipio, surgían en torno al cultivo de la almendra. Hoy en día pues, la almendra ha dejado de tener ese valor en lo económico, pero sigue teniendo un valor importantísimo, que es el paisaje, ya que el paisaje es patrimonio fundamental de un futuro desarrollo del turismo rural, de un futuro desarrollo de otro tipo de
de cuestiones que se puedan venir a nuestra comarca. Hoy en día está viviendo momentos en nuestro pueblo, pues quizás de los mejores. Hace cuestión de 2 años hemos abierto un mercadillo del agricultor, eso ha un poco dinamizado el sector agrario a lo que frutas y hortalizas se refiere, y en ese aspecto nosotros estamos viviendo pues unos momentos que creo que han sido de los últimos 10 años quizás de los mejores. Las producciones en la comarca del noroeste y principalmente en nuestro pueblo están aumentando. Aún a eso se le suman infraestructuras que han venido a dar un aliciente y a potenciar, como unas charcas en las medianías para el aprovechamiento de las aguas, base fundamental del desarrollo de la agricultura, tener un buen precio de las aguas, y echamos de menos lo que es una estructura de mercado interior donde creo que se podían multiplicar las producciones, garantizar la riqueza y tener más apetencia de un sector de la población a ir a dedicarse a la agricultura y a la ganadería. Pero claro, eso ahí ya confieren distintas cuestiones. Comercializar de alguna manera las producciones que ustedes realizan en el campo, probablemente a través de cooperativas. ¿Puede ser una solución? Sí, bueno, para comercializar. Cooperativas o en sí el gobierno ya tiene mecanismos, está Mercocanaria, y hay que planificar. No. Hay que planificar, hay que saber. Nosotros, aunque somos una isla de 80.000 habitantes, en Canarias se reciben millones de turistas y con una buena planificación hay distintas zonas donde podemos diversificar las cuestiones y tener unas producciones controladas en época y continuidad, que eso garantice un desarrollo de la agricultura. Hablo también de ganadería. Punta Gorda como pueblo de agricultor y ganadero. ¿Todavía subsiste la ganadería y con perspectivas de continuidad? Pues sí, ahora mismo se están viviendo momentos muy buenos. Hay jóvenes ganaderos. Fue un ganadero de Punta Gorda el que ganó un certamen del queso en Londres. Ahora mismo un segundo premio en Garafía. Posiblemente este año creo que hay otro primer premio en Garafía. La ganadería, a lo que cabra se refiere, es deficitaria en toda la Comunidad Económica Europea, y nosotros no solo debemos de ir a la producción del queso, sino a la transformación de los productos y la generación de puestos de trabajo con lo mismo. Eso es lo que le iba también a preguntar, si caben instalaciones y caben, digamos, transformadoras, industrias transformadoras, igual que se hace de la leche, de otros productos, si caben y hay otro futuro de puestos de trabajo. Pues al igual que en la ganadería y en la agricultura, yo creo que de la transformación de los productos conseguimos, pues está muy claro, un valor añadido del producto que queda en la zona, generación de puestos de trabajo y fijación de población al territorio, que es la base fundamental de municipios rurales como los nuestros, ¿no? Municipio rural que Punta Gorda, en este caso, ¿cuántos habitantes tiene y qué crecimiento está teniendo anual más o menos? Tenemos alrededor de 2.000 habitantes, unos 1.800 y algo, 1.900 habitantes. Ya. ¿Y tienen flujo de retornados emigrantes, de nuestros emigrantes, o flujos de población de otros lugares? Bueno, la situación de Venezuela todos la conocemos y están regresando una población de puntagorderos. También. Que no vinieron a la misma época que mi padre, pero que son igual de puntagorderos, aunque lleguen ahora. Claro. ¿Y se está produciendo ese retorno? Sí, sí, se está produciendo. ¿De un modo apreciable o de un modo pausado? No, bastante, en comparancia con los últimos 10 años, muchísimo. Muchísimo, sí. Y además con expectativas de que sea más intenso. Pues sí, posiblemente sí, dado la situación que vive nuestra octava isla. Claro. Y usted como alcalde de Punta Gorda, supongo que prevé todos esos flujos, ese incremento de flujo, para, hablo en general, para facilitar y tener previstas las infraestructuras de prestaciones. Nosotros debemos de estar expectativos al tema y tratar de buscar de que todas aquellas personas que regresen a nuestro pueblo puedan fijar su residencia en el mismo. Pueblos rurales, uno de sus mayores problemas es que la población disminuye. Con una población, con muy poca población, el desarrollo de la economía es muy complicado. Es base fundamental la generación de posibilitarles viviendas y servicios para que el pueblo crezca y, en definitiva, toda la comarca. En esa política estamos trabajando. Estaba usted comentando antes de alrededor de 2.800 habitantes. No, 1.800. 1.800 habitantes los actuales.
¿Con aumento anual o con disminución? Aumento. ¿Cómo cuántos? Más o menos? Bueno, más o menos la población está aumentando considerablemente en 30 a 40 habitantes año en estos últimos años. 30 o 40 mil. Bien, bueno, participa usted en política municipal desde muy joven. ¿Qué motivaciones le impulsan a usted en esa juventud? ¿Y en qué actividades tradujo, bueno, ese desasosiego político tan joven? Bueno, a mí sinceramente la política municipal siempre me gustaba, ¿no? Yo siempre he creído de que de una buena planificación de los recursos municipales va a depender el desarrollo de nuestro pueblo. Y yo mi pueblo pues no lo quiero más que nadie, pero sí tanto como cualquier otro. Y eso pues siempre me ha movido a tener conjuntamente con otras personas que pensamos muy parecido, pues de plantar siempre una alternativa, ¿no? Una alternativa constructiva. Siempre una alternativa constructiva. Sí, pero vamos a ver, usted cuando desde joven siente esos impulsos políticos, etcétera, ¿qué pasa? ¿Tenía mentores, tenía maestros que de alguna manera le atraían, pues si no con la palabra, con el ejemplo, lo restauraban con el ejemplo, o de alguna manera fue un autodidacta, un hacerse a sí mismo también en política? Bueno, yo reconozco que siempre pues, uno está influenciado en determinada manera, primero por sus padres, que este no es el caso. Mis padres no han sido muy poco políticos, pero sí por la gente del entorno, ¿no? Y en mi entorno pues, se movía un ambiente pues, un poco de gente progresista, con ganas de cambio, y yo viví eso pues quizás en una edad posiblemente demasiado joven, pero que bueno, por la maduración y el cambio que proporcionaba aquellas épocas, pues obligaba a implicarse de lleno, ¿no? Sí. Posiblemente puede ser eso. Bien, cuando usted se inicia en política, corrían los tiempos de la transición democrática. Esto para las generaciones jóvenes, pues hay que recordarles que esa transición democrática pues representa a finales de los años 70, y principios de los 80 casi, pero bueno, representa, digamos, un cambio de régimen político, representa la recuperación de la democracia, se ha llamado transición democrática y es justamente en esos años, en esa época histórica, por otro lado, pues es en la que, bueno, usted se mueve en política. Usted estando en Punta Gorda, tuvo, en general en la isla, ¿tuvo que enfrentarse a circunstancias peligrosas o no? No. ¿O no pasó en ningún momento miedo, digamos? No. Yo ya, cuando en mi corporación ya en España vivía una democracia y nunca tuve ningún problema. Y inclusive yo empecé participando en política en el Partido Comunista, Izquierda Unida después, y no, siempre tuvo representación en el ámbito municipal, el Partido Comunista y después Izquierda Unida, y éramos muy bien llevados todos dentro de... éramos rurales, pero en ese aspecto bastante desarrollados. Bien, no, bueno, es que el ser rurales no es sinónimo de su desarrollo, ni muchísimo menos. Hay urbanitas, llamados urbanitas, mucho más subdesarrollados. Bueno, lo digo como comentario general, no sin ánimo de personificar, de personificar en nadie, ¿no? Bien, pero como antes decía, aun cuando se relaciona con la política desde tan joven, con 18 años, sin embargo no va a ser concejal hasta 1995. Usted es concejal en 1995 tras unas elecciones a las que concurre, don Vicente Rodríguez concurre en ese tiempo, encabezando la candidatura de Izquierda Unida. Y asimismo, en los comicios siguientes va a repetir plancha y concejalía. Y ya en la segunda comparecencia ante las urnas van ustedes a duplicar el número de votos, ¿no?, en Punta Gorda, ¿no? Bien, ¿qué tareas son las que desarrolla de concejal en ambos periodos, ¿no? En esa primera permanencia, ¿de qué ayuntamiento se encuentra usted en el año 1995 en Punta Gorda? Por dentro, ¿cómo funcionaba por dentro? Bueno, me encontré en un ayuntamiento bastante democrático. Era un alcalde que hoy en día es teniente alcalde conmigo, en mi propia candidatura.
Un alcalde que, gracias a su visión de futuro, un municipio pequeño como el nuestro lo dotó de infraestructuras fundamentales, que ha potenciado la calidad de vida de nuestros vecinos, que le han dado ese impulso de centro de comarca que hoy en día creo que tenemos y que ha propiciado un desarrollo, pues quizás de los municipios rurales más atrasados que había en la isla y que en más poco tiempo, en un corto espacio de tiempo, ha conseguido unas infraestructuras y un desarrollo bastante considerable. Ese es el ayuntamiento que me encontré, regido por una persona y un grupo de concejales de esa manera. Yo, con mis diferencias, por supuesto, manifestadas, siempre colaboré, tuve una oposición constructiva y ese fue en nuestros primeros 4 años. Había un gobierno con mayoría absoluta y yo propuse muchas mociones y me aceptaron creo que más del 90% de ellas. ¿Se las aceptaban a pesar de tener mayoría absoluta? Sí, hubo muy buena... Un talante democrático realmente. Bastante. O sea, no es como en algunos ayuntamientos ocurre hoy, y ha ocurrido ayer, en que basta que la propuesta venga de otra fuerza política para que, aunque sea muy encomiable, pues no hacerle caso precisamente, aunque favorezca al pueblo, no hacerle caso porque proviene de otro color político. Eso desde luego es irracional, pero bueno, es así, a veces. Pues eso no ocurría, por eso el comentario que hice antes. Ya. Encontré un ayuntamiento bastante abierto. Era una persona, Antonio Rodríguez Díaz, sí. Que hoy en día es el primer teniente alcalde, una persona, él emigró, fue emigrante a Venezuela también, vino y pues todo ese esfuerzo y esos recursos que consiguió en Venezuela, pues trató de contribuirlos allí, de toda esa visión, de esa Venezuela desarrollada en ese entonces respecto a nosotros, pues trató de poner ejemplos que pues veces más acertados y veces menos, porque todo el mundo que hace algo es el único que se equivoca. Creo que consiguió transformar bastante el municipio y eso sería injusto no reconocerlo, ¿no? Segundo periodo, 1999 hasta el 2003, donde usted también es concejal. El concejal sigue en la oposición. Exacto. ¿Es una continuidad de esa marcha que ha descrito en el primer periodo o hay algún cambio en el talante interno del ayuntamiento? Hay un cambio político. El alcalde pierde las elecciones, pero el segundo grupo más votado, Coalición Canaria, no tiene la mayoría absoluta, la mayoría absoluta, con lo cual gobierna en minoría, con el apoyo nuestro para gobernar en el aspecto de que le posibilitamos de que creara su comisión de gobierno con todas sus facultades. Tratamos de entendernos a lo primero con Coalición Canaria porque el municipio había pedido un cambio y eso las urnas así habían hablado. No formamos parte del gobierno. Transcurrieron los tiempos, los meses, víamos que ese cambio no iba en el sentido que nosotros creíamos. ¿Y llega el 2001? Llega el 2001. ¿El 11 de septiembre? El 11 de septiembre. ¿Una fecha histórica? Una fecha histórica, muy histórica desgraciadamente. Desgraciadamente, trágica. Porque ha sido, creo que ha cambiado hasta el rumbo del mundo en un antes y un después. Sí. Y en nosotros, pues con las cuestiones nuestras de un pueblo pequeñito como el nuestro, eso había pasado desapercibido, pero se conoce por el día 11, por las torres. Presentamos la moción de censura, llegamos a un acuerdo, no quedaban sino 18 meses para las elecciones, era muy forzado, pero había que cambiar el rumbo desde nuestro punto de vista, respetando el trabajo del antiguo gobierno de Coalición Canaria, y de los respetos, por supuesto. Nosotros pensábamos que había que cambiarlo. De entrada los ciudadanos creo que no lo entendieron, de que lo cambiaran, pero bueno, a los 18 meses lo... Demostraron que sí lo han entendido porque lo votaron. Lo entendieron porque tuvimos un apoyo nunca esperado y eso pues... Hombre, no quiere decir que tuviésemos nosotros la razón en el 100%, seguramente hemos hecho nuestros 18 meses y nos hemos equivocado en muchísimas cosas, pero bueno, el denominador común quiere decir que es positivo. Pero es curioso cómo con la descripción que usted hace, que es una descripción, pues quiero decir, bastante honrada en el sentido de que es muy difícil que un concejal de oposición pues haga unas valoraciones positivas, de si marcha bien una corporación, pues que lo diga, ¿no? Y entonces ese análisis que usted hace, que usted con una objetividad de lo encomiable,
donde habla bueno, pues de una etapa en que el ayuntamiento funciona bien, y luego un momento en que el mandado por Coalición Canaria pues no funciona. No funciona, incluso admite que en la moción de censura podía haber también otros intereses que no fueran solo los de la eficacia, podía haber también un interés político en ganar una alcaldía o en tener controlada una alcaldía por los partidos políticos, que eso, bueno, pues está también en el orden del día muchas veces, ¿no? Pero realmente pesó más el énfasis político de esa moción de censura, o podía también el hecho de que el ayuntamiento no funcionara, a pesar de las aportaciones de la oposición y que serán admitidas por parte de ustedes, no funcionara como ustedes creían que debía funcionar. Bueno, ambas cosas. Hay una cuestión fundamental. Cuando uno participa en política en un municipio tan pequeño como el nuestro, donde todos los vecinos lo conocen, creo que lo que cuentan son las personas, no los partidos, su quehacer diario, su forma de tratarlo, sus proyectos, su voluntad de trabajar. Muchas veces uno quiere y no puede, y de eso sabemos un montón. Nosotros somos la administración más cercana a los ciudadanos y más lejos del dinero siempre, que es la misma contribución de esos ciudadanos, porque pasa por distintas administraciones antes de llegar a nosotros. Son intermediarios. Exactamente. Entonces, pues posiblemente pudieron surgir ambas cosas, ¿no? Llega un momento de que la moción de censura pues se podía haber tratado antes, y yo llevaba tantos años en política conjuntamente con otro grupo de personas, y vi que después de 2 años teníamos más coincidencias con aquella alcaldía, con aquel grupo de gobierno que había perdido las elecciones y que estaban dispuestos a trabajar y a dar un rumbo. Ellos también eran conscientes de que había que rectificar algunas cuestiones por las cuales ellos perdieron las elecciones, y que entre las rectificaciones de ellos y las aportaciones nuestras creíamos que conjuntamente podíamos hacer un paquete, por llamarlo de una manera, que le iba a dar una calidad de vida y un servicio y unas infraestructuras a los ciudadanos que con aquella opción que estaba gobernando en aquel momento no la iban a tener. Y bueno, las elecciones están ahí y el pueblo sabio y sabe cuando apoya a uno y cuando no lo apoya. Lo que hay que ser es respetuoso con la opinión de los ciudadanos. Ellos así lo creyeron, y de lo cual yo me siento muy contento. Pero es ambas cosas. Todo hay que reconocerlo, de que a uno le gusta también pues que aquello por lo que luche y por lo que cree, poder tener la oportunidad de llevarlo a cabo, ¿no? Y eso es importantísimo, siempre y cuando no sea una cuestión cerrada de ámbito personalista, sino abierto a las sugerencias de los demás, nos equivocaremos mucho menos, ¿no? Sin duda, la democracia es el diálogo, la democracia es intercambio de opiniones, la democracia es estar al lado del ciudadano, la democracia es de abajo arriba, la democracia es contar con los fondos que aportan los contribuyentes, y que muchas veces esas contribuciones y esos fondos pasan por esos, como comentábamos antes, canales. Por esos canales. Usted lo llama canales de un modo muy respetuoso. En otra versión se le podría llamar intermediarios del negocio frutero, y no del negocio frutero precisamente, sino de los euros, y que al final a las administraciones se les discute y se les niega y se les rehuye esos fondos. Bien, cuando una curiosidad que yo quería de alguna manera plantear a don Vicente, ¿cuándo deja usted y por qué Izquierda Unida? ¿Qué le atrajo del Partido Socialista Canario PSOE? Bueno, yo he sido siempre una persona progresista, me he considerado un progresista nato, por decirlo de una manera. Quizás el Partido Socialista me parecía pues un poco demasiado socialdemócrata para algunos criterios o algunas formas de pensar que yo tenía. De todas maneras, uno con el tiempo madura y no son... Usted era más, perdón que le interrumpa, usted era más radicalillo, ¿no? Un pelín, por decirlo de una manera. Uno con el tiempo madura, y muchas veces no es lo mismo estar en la oposición que estar en el gobierno, no es lo mismo tener la responsabilidad que no tenerla, y desde dentro se ven las cosas de otra manera que desde fuera. Eso lo puedo decir por propia experiencia. Yo me encontré muy bien en el PSOE, yo fui alcalde porque el Partido Socialista en la isla de La Palma pues,
quiso que fuese alcalde porque ellos tenían más votos y más concejales de Izquierda Unida. Me ofrecieron la alcaldía, no me dijeron que tenía que afiliarme al Partido Socialista ni pertenecer al mismo en futuras elecciones. Estábamos hablando de un proyecto de 18 meses que había que ver si cuajaba o no cuajaba, porque si el proyecto no funciona, pues no había otras opciones de futuro. Eso deparó en que me encontré muy cómodo, me trataron muy bien y que mi corazoncito de Izquierda Unida, que sigue estando y seguiría estando. La situación política de Izquierda Unida en Canarias pues es muy compleja, muy difícil de acceder a las administraciones. El proyecto de Izquierda Unida en Canarias no ha cuajado, como por ejemplo sí ha cuajado en otros municipios de Andalucía, como puede ser nuestra compañera Rosa, o otros pueblos. En Canarias es muy complejo y bueno, yo estuve hasta el final, yo fui alcalde por Izquierda Unida los 2 primeros años, moción de censura, y después nos presentamos conjuntamente. En 2003. Exacto, nos presentamos conjuntamente y me siento pues, me he encontrado dentro del Partido Socialista gente que me adelanta por la izquierda, a mí. Me he encontrado gente que me adelanta por la izquierda y gente que yo la veo pues también un polín de lejos porque me parece que es que los adelanto yo a ellos, pero bueno. En todo caso, sus antiguos correligionarios de Izquierda Unida, hoy en Coalición Canaria, radican, también han dicho adiós a muchos planteamientos izquierdosos, ¿no? Sí, yo tengo grandes amigos dentro de Coalición Canaria, gente de CAN, personas con las que hemos compartido muchas cosas y que seguimos compartiendo. En definitiva, depende del proyecto por el que se apueste. Yo con gente y amigos que tengo dentro de Coalición Canaria, en ICAN concretamente, pues me dicen que ellos han visto la oportunidad de llevar esos proyectos de solidaridad y de bienestar social a la sociedad dentro de Coalición Canaria por esa misma situación que deparaba la izquierda vinculada a Izquierda Unida en todo Canarias, ¿no? Cada cual por las circunstancias y el momento pues habrá optado por ir en una opción o ir en otra. Yo como mi pensamiento ideológico empieza en Punta Gorda y casi que acaba en Punta Gorda, yo me arreglo dentro de mis pocos recursos y los que conjuntamente con todo el equipo de gobierno tenemos, tratar de administrar y solucionar los problemas de nuestros vecinos. Yo no profundizo demasiado en eso porque es que me queda muy grande para mí. Bien, es muy modesto, pero de todas maneras sigue usted en esa modestia. Muy modesto, sigue en esa modestia porque evidentemente el ámbito en el que usted tiene la responsabilidad de alcalde es, como no podía ser de otra forma, es prioritario, ha de ser prioritario para usted, para todo el ayuntamiento, para toda la corporación. Y es bueno pegarse al vecindario y a los ayuntamientos antes que a otras determinaciones externas que a veces, no siempre, pero a veces caminan un poco en paralelo con las realidades de la ciudadanía, ¿no? Y así nos va en ocasiones, y así les va en ocasiones a determinados partidos, ¿no? Bien, esa es una consideración marginal. En las elecciones del 2003, esos 18 meses después del voto de censura, ustedes mejoran los resultados, es decir, los vecinos de Punta Gorda dicen, parece que vienen a decir que sí a esa moción de censura, y lo manifiestan, dándoles el triunfo. ¿Le sorprendió a usted ese triunfo en el 2003? ¿Se lo esperaba en esa magnitud o no? Bueno, trabajamos mucho al igual que lo estamos trabajando ahora. Yo creo que esa es la mayor de las recompensas que uno puede tener. Y aunque en política, cuando se está tan cercano a los ciudadanos, hay que trabajar mucho, y muchas veces pues es difícil de explicar porque los proyectos tienen distintas fases y no siempre todo el mundo le ve el final a las cosas hasta que no se lleven a cabo. Se pasan algunas veces malos tragos, por decirlo de una manera. Creo que un resultado como eso pues sobrepasa la recompensa que uno se merece, porque da mucha satisfacción y cuanto más en un ámbito tan pequeño como el nuestro, donde muchos vecinos que ponían en duda nuestra capacidad, pues han sido sabios en decir y han reflexionado. Eso quiere decir la situación democrática que anteriormente le comentaba, que se vive en nuestro pueblo. La gente es objetiva y analiza y es capaz de cambiar.
con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta para las próximas, ¿eh? Eso es bueno, la capacidad de cambio. Eso en una democracia, ese dinamismo, digamos, esa agilidad, habla de la fortaleza democrática. Lo otro sería falta de democracia. Vamos a ver, yo quería también plantearle a la actual oposición de Coalición Canaria, ¿es una oposición constructiva como la que usted hacía en sus tiempos o tiene algún reparo que hacerles? No, yo la oposición uno... ¿Les hace caso o no? Bueno, la oposición sí le hago caso. Cada vez han propuesto cosas interesantes, algunas veces. Sinceramente no es muy activa, no hay propuestas mediante mociones ni cuestiones de esas. Concretamente en estos presupuestos pues se abstuvieron, los otros habían votado en contra, pero tampoco habían enmendado nada. A mí no me gusta hablar de la oposición porque la oposición se merece todos sus respetos, hacen su estrategia y al igual que uno lleva a cabo unos proyectos en función de los recursos, ellos también en función de su poder tienen posibilidades de llevar a cabo las cosas y también hay que tenerlo en cuenta porque más aquellos que hemos estado en la oposición y sabemos cómo funciona la oposición y más en ayuntamientos pequeños, ¿no? Sí, vean ustedes la habilidad de don Vicente para no instruir a la oposición, es decir, para no decirle cómo tiene que aprender. Bien, no lo digo como reproche, sino es una observación. Bien, ¿qué programa de gobierno que usted ya casi ha llegado a, como todos los ayuntamientos, casi han llegado al Ecuador de la legislatura, cuáles son las líneas maestras de ese programa de gobierno y en qué fase se encuentran? Bueno, estamos, como bien has comentado, en el Ecuador. Nosotros tenemos la desventaja de los primeros 18 meses y a su vez la ventaja, porque como siempre creíamos que íbamos a ganar las elecciones, fue un proyecto en el cual no quisimos exprimir todos los resultados, por decirlo de manera electoral, antes de las elecciones. Es un proyecto que viene marcado pues, principalmente desde la Agencia de Desarrollo Local, con la generación de puestos de trabajo basado en la formación, gracias al apoyo que hemos tenido del Servicio Canario de Empleo. Hemos llevado a cabo varios talleres de empleo, con esos talleres de empleo, concretamente el primero, buscando la manera de formar pues, al sector de la población con menos posibilidades de acceder a un puesto de trabajo, que son las mujeres, en un medio rural como el nuestro, en un taller de agricultura ecológica, una agricultura que es una alternativa, que no entra en competencia directa con la tradicional, en un pueblo eminentemente agrícola, como comentábamos. De ahí ha surgido un taller, ese taller se han formado, ha terminado en una cooperativa, la finca es propiedad del ayuntamiento y está cedida, tienen puestos de venta del agricultor y están vendiendo en otros sitios, y hemos potenciado la agricultura ecológica como una alternativa a esa agricultura convencional que también la estamos apoyando directamente a la hora de llevarle por las infraestructuras fundamentales para el desarrollo de la misma, como buenas comunicaciones, luz eléctrica, agua, la ganadería también, muy cerca con los ganaderos para potenciar todo ese proceso en un proceso final que estamos trabajando ahora, que es en la parte de baja de nuestro mercadillo del agricultor, un centro de transformación de productos en el cual queremos empezar a transformar productos que tenemos muchísimos en época frutas y hortalizas, para con la transformación de los mismos, comentar lo de antes, valor añadido del producto, generación de puestos de trabajo, buscar la manera de que el pueblo crezca en riqueza, genere puestos de trabajo, siempre vinculado a lo que ha sido nuestro ser, de nuestros padres y de nuestros abuelos, la agricultura y la ganadería. También sin olvidarnos de un futuro desarrollo del turismo y que la base fundamental de desarrollo turístico estará en la conservación del medio y en el respeto del mismo. En el equilibrio territorial, usted ha sido siempre muy partidario del equilibrio territorial, ¿no? Es decir, ¿eso es compatible con, o sea, qué expectativas puede tener Punta Gorda en el plano turístico, por ejemplo? Nosotros, conjuntamente con la comarca del noroeste, tenemos un potencial impresionante. Tenemos un patrimonio que si somos hábiles, lo potenciamos conservándolo, puede tener una rentabilidad impresionante. No todo el mundo viene de Europa al turismo de sol y playa. Tenemos senderos, tenemos paisaje, tenemos naturaleza, tenemos una gastronomía, tenemos encantos naturales que hay que saber acondicionar y conservar para que a su vez dejen su rentabilidad y sean futuro de nuestra
generaciones, y creo que por esa línea, conjuntamente con un equilibrio del desarrollo turístico, agrícola y ganadero y la transformación de todos esos productos, sector servicios, un poco de crecimiento poblacional, pues podemos conservarnos sin transformar nuestro quehacer diario y a su vez tener posibilidades de que todas aquellas personas que adquieren formación pues puedan venir a nuestro pueblo a poder implantar y ayudar a ese desarrollo económico y entre todos contribuir al bienestar social, porque es que si no, desde las administraciones locales no podemos dar todos esos servicios y ese bienestar que queremos dar para obtener esa calidad de vida, que es uno de los recursos, porque se entiende calidad de vida. Calidad de vida no es siempre tener el teatro cerca, aunque es muy bueno ir al teatro. Sin duda. Calidad de vida puede ser comer unos frutos frescos de la huerta, recién cortados, con origen garantizado, pero a su vez también queremos ir al teatro. Sí. Entonces tenemos que ir creando esa posibilidad de desarrollo económico que nos posibilite ir generando infraestructura, sobre todo a nivel comarcal, que podamos potenciar para tener ese bienestar social que le queremos dar a nuestros vecinos. Sí, usted desde el principio de la entrevista ha manifestado siempre ese énfasis comarcal del noroeste, de la isla de La Palma, no solo el localismo de Punta Gorda, sino Punta Gorda con el resto de la comarca, y por lo tanto me imagino que en todo el tipo de infraestructuras un poco su planificación va por ahí. Va por la, hombre, por supuesto dentro de Punta Gorda, pero siempre con una perspectiva comarcal, ¿no? Y eso, evidentemente, el entendimiento en la comarca entre ustedes, entre los alcaldes, es positivo, es favorable para esa mentalización que usted tiene. El entendimiento personal es muy bueno y a la hora de potenciar distintas infraestructuras a nivel comarcal, pues no es que sea malo, pero no está lo suficientemente... ¿Influye la política ahí? ¿Cómo? ¿Influyen los partidos políticos ahí? No, concretamente yo tengo la suerte de ser amigo del alcalde de Tijarafe antes de estar en política casi, y que es el que más tiempo lleva de la comarca, sí. Y el de Garafía, pues también me llevo perfectamente con él. La política no, lo que falta son los recursos. Nosotros tenemos un problema de comunicaciones, que eso es un problema no solo para nosotros ir, sino para que nos visiten. Entonces las comunicaciones son fundamentales. Faltan infraestructuras primarias, por decirlo de una manera, para después ponerse de acuerdo en aquellas infraestructuras de servicios que pueden ser mancomunadas. Pero las primarias, las de las vías de comunicaciones, las básicas, vamos. Exactamente, de esas carecemos. Tenemos una red de carreteras pues bastante deficitaria, y eso conlleva de que es difícil llegar a Punta Gorda de esa población pues más cercana, y sin embargo nos visita mucha gente, de ahí el potencial de nuestro encanto natural. Pero entonces, claro, y consérvenlo. Ahí la dificultad que van a tener con el desarrollo, yo siempre que oigo lo de desarrollo sostenible me pongo a temblar, porque tiene muchas interpretaciones, ¿no? Y porque además, expresado así, pues es la expresión de una antítesis, ¿no? Pero es desarrollo por un lado y sostenible por otro, difícilmente se sostiene en la naturaleza, se sostiene tal con los cambios de infraestructura. Pero bueno, vamos a ver la compatibilización, pero hay que atender a eso. Entonces, en esa carencia de infraestructuras básicas del noroeste de La Palma, tendrían ustedes que mover un poquito más. ¿Qué pasa? Que el Cabildo de la isla y el Gobierno de Canarias, teniendo al consejero de Infraestructura, Simio Palmero, y además que lo ha demostrado muchas veces, ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿Que van con otro ritmo? Bueno, hay que reconocer que Antonio Castro, del que estamos hablando, lleva el tiempo que lleva en la Consejería de Obras. La parte que más mal estaba de las carreteras de La Palma, que eran en dirección hacia los sauces, eso hay que reconocerlo, aún estaban más malas que las nuestras, por lo menos hasta llegar hasta Punta Gorda, sí. Han sido las que se han arreglado, ¿no? Hay que ser consciente y que espero, ahora mismo hay un proyecto en el cual estamos incluidos nosotros, que se va a seguir arreglando las carreteras en la isla de La Palma. En la isla de La Palma se han hecho inversiones importantísimas en carreteras,
pues vinculadas pues por la zona de Punta Llana, Los Sauces, el puente este un poco faraónico, pero necesario. Hay quien dice que es faraónico. Uno, por el estilo, necesitamos nosotros en el barranco del Time para comunicar los llanos con Tijarafe y a su vez seguir las infraestructuras hacia Punta Gorda y hacia Garafía. Quedan unos trozos en Garafía, concretamente, que son ahora mismo están increíblemente mal, ¿no? Que es la zona del Llano Negro, conexión con Punta Gorda, y el resto de las otras carreteras, desde los llanos hacia Punta Gorda, pues aún estando mal, porque sinceramente son unas carreteras diseñadas hace muchísimos años, con otros tipos de vehículos, con otros radios de curva, en otras condiciones y para otro tipo de desarrollo, pues han quedado muy poco a la altura de las circunstancias. Hay que reconocer que las últimas que se arreglaron en la zona norte de la isla de La Palma aún estaban mucho peor que las nuestras, ¿no? Creo que nos irá llegando el turno y esperemos que Antonio Castro, pues seguro, no me cabe la menor duda, se estará acordando de nosotros, ¿no? Y don José Luis Pérez Telo, ¿no lo ha citado? Bueno, es que estábamos hablando del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Sí, pero yo todavía no he citado el Cabildo. El Cabildo Insular ha hecho diferentes obras importantísimas a la hora de potenciar, por ejemplo, la agricultura en la comarca del norte, concretamente en nuestros pueblos de Garafía, Punta Gorda y Tijarafes, ¿no? La parte alta ha tenido un desarrollo agrícola impresionante por el cultivo de la vid. Tenemos unas producciones a nivel insular importantísimas, se han ganado premios, la calidad de los caldos habla por sí sola año tras año y ha habido un apoyo importantísimo desde el Cabildo en red de carreteras en la zona alta para poder propiciar ese desarrollo del cultivo. También ha habido una apuesta importantísima del Cabildo en red contra incendios para conservar pues, ese paisaje que hablábamos antes y principalmente los cultivos de la vid en la zona del monte. Yo creo que lo mismo al Cabildo que al Ayuntamiento, lo que le faltan son recursos y ganas e ideas seguro que tienen, ¿no? Unos de una manera, otros de otra, no me cabe que todo el mundo tiene voluntad de llevar esas infraestructuras que contribuyan a ese desarrollo y bienestar de los ciudadanos, todos aquellos que tengamos algún tipo de responsabilidad. Bien, hemos hablado de infraestructuras, el área comarcal, el área de Punta Gorda, en educación y cultura, ¿cómo están los horizontes? Bueno, en educación estamos relativamente bien. Nosotros tenemos un instituto que es comarcal para los 3 municipios y bueno, no nos podemos. Colegio de primaria, pues estamos hace 2 años que se inauguró. Teníamos antes las antiguas escuelas rurales diseminadas por todo el pueblo. No nos podemos quejar, sinceramente. Las cosas hay que hablarlas las que son, porque es la realidad. En educación estamos bastante bien, tenemos un ciclo, siempre se ha apostado por tener un ciclo, ahora mismo va a haber un ciclo. El ciclo medio que había en la comarca era de elaboración de vinos y otros licores, un poco para enfocar la inserción laboral a todo ese desarrollo agrícola que anteriormente comentaba. Ahora se está potenciando y se está tratando de implantar un nuevo ciclo que es de atención sociosanitaria. Y bueno, en las medidas de nuestras posibilidades, somos una población alrededor de los 7.000 habitantes, los 3 municipios, no nos encontramos mal, el transporte funciona para los escolares y creo que eso es una de las cuestiones que más o menos estamos en un buen nivel. Está bien enfocado. No, y antes ha comentado también los talleres, a lo cual me imagino que se complementarán con cursos, con estos cursos que usted está comentando de distintas especialidades. Exactamente, sí. Y entonces, bueno, eso es un horizonte tal. En la asistencia sociosanitaria, tanto para las enfermedades como para las personas mayores, ¿cómo está la situación? Bueno, nosotros tenemos una residencia que ha ganado un premio a nivel de Canarias. Tenemos una residencia con 18 residentes, apoyada, por supuesto, desde el Cabildo Insular y desde la Consejería de Servicios Sociales. Es una residencia que en su día es de esas infraestructuras que anteriormente comenté. Ese alcalde de 20 años en nuestro municipio pensó con 10 o 15 años de antelación, porque tardaron muchos años en terminarse. Concretamente a mí fue el que me tocó inaugurar, pero el proyecto y la idea fue de otro. Eso pues nos da una diferencia respecto a otros municipios. Creo que no porque la nuestra ganara el primer premio de Canarias a residencia, sino que nos está posibilitando, y ya estamos trabajando en un proyecto de ampliación de la misma. Tijarafe también tiene un proyecto para
ya comenzaron las obras. Y entonces el objetivo es de tratar de que cada uno de los municipios tenga su residencia para que esas personas mayores que, como comentábamos antes, emigraron y trabajaron con tanta precariedad, puedan tener los últimos días de su vida, esperando que sean muchos, con ese mismo sol, con esos mismos atardeceres, en el mismo ambiente, con los mismos amigos y la posibilidad de que no exista esa sensación como que ya no son útiles en nuestra sociedad. Nos pueden transmitir sus conocimientos que, si somos conscientes y los aprovechamos, nos servirán de mucho. Por ese camino se está trabajando. Contamos con una en Punta Gorda, la de Tijarafe, que se está comenzando, y creo que el objetivo es que cada uno de los municipios tenga uno para poder garantizar esa atención a nuestros mayores, que es uno de los problemas principales de las poblaciones rurales, el envejecimiento de la misma por no tener activada esos motores económicos que comentábamos antes. Muy bien, don Vicente, 3 cuestiones ya para finalizar, porque el tiempo lamentablemente se nos ha ido, ¿no? Muy breves, ¿no? Funcionamiento del Partido Socialista en La Palma, ¿cómo lo ve? ¿O usted no se ocupa de la alta política? Sí, yo soy miembro de la Ejecutiva Insular y soy un socialista más dentro de los palmeros. Bueno, Partido Socialista en La Palma, yo he llegado en momentos bajos, por decirlo de una manera, pero los momentos bajos en un análisis electoralista. Bien. Creo que muchas veces los momentos bajos de un análisis electoralista pueden ser momentos fuertes en un futuro inmediato, porque eso obliga a reconducir las situaciones, a ver los fallos que se han cometido, a hacer un autoanálisis y tratar de corregirlos para tener el mayor éxito en las urnas y posibilitar llevarle a nuestros ciudadanos ese éxito y ese desarrollo económico que queremos para todos ellos. Creo que por esa línea se está trabajando y veo un partido cohesionado, con ganas de trabajar, con incorporaciones de gente joven, con un secretario general a nivel insular que está muy motivado, lo noto últimamente con muchas más ganas y que entre todos le debemos de ir incorporando esas ganas para que ese bienestar y ese proyecto socialista, conjuntamente con otros proyectos de otras ideologías, puedan contribuir al desarrollo de nuestra isla, que es lo que tratamos. Muy bien, don Vicente está casado y es padre de un niño, de un hijo de 2 años, me parece. Sí. De 2 años. Supongo que se le seguirá cayendo la baba. Pues sí, se llama Miguel, igual que mi abuelo, el que lo crió. Con el que me crió. Tengo una abuela de 90 años también. Afortunadamente todavía está con nosotros y en honor a él se llama Miguel, mi abuelo tijarafero, materno, y que pues hasta que uno no tiene hijos no sabe lo que es eso. Eso es verdad. Usted ha sabido lo que es la paternidad recientemente, claro, porque tiene 2 años el niño, sí, recientemente, sí. Pero eso le da sentido a la familia, claro. Eso le da mucho sentido a la familia y independientemente de que cuando en mi casa no estaban, sino yo y mi mujer, también me apetecía llegar a ella, hay que tenerlo en cuenta que es un aliciente más y una unión importantísima y vamos a ver si podemos conseguir que pueda seguir viviendo en el norte de La Palma y desarrollándose en plenitud de todos sus derechos como un ciudadano más. Bien, en sus raíces palmeras, en sus raíces del noroeste de la isla de San Miguel de La Palma. ¿Usted quiere agregar algo más? Bueno, pues agradecerles a ustedes esta oportunidad que me han brindado, a ti, que ya te estoy tuteando personalmente, sí, la manera de enfocar la entrevista, porque yo no tengo mucha experiencia en el tema y he tratado de hacerlo con la mayor de las naturalidades, porque creo que no podría ser de otra manera y mis conciudadanos, cuando tengan la oportunidad de verlo, que creo que va a ser muy pronto, si no tendremos que poner una pantalla y un vídeo, creo que no me lo podrían permitir que lo hiciese de otra manera, sino realmente como lo he hecho siempre y como yo soy, ¿no? Muy bien, don Vicente, pues sí, uno lleva 40 y tantos años haciendo entrevistas, aunque sea un aprendiz de periodista, y siga siéndolo. Y desde luego le agradezco muchísimo, le agradezco en nombre del Canal 8, y el que esté con nosotros hoy, para sus convecinos de Punta Gorda, para todos los habitantes de la isla de San Miguel de La Palma.
Vuelvo por encargo del presidente, de don Juan Luis Lorenzo, y de la directora del Canal 8, antiguo Canal 9, hoy Canal 8 de la isla de San Miguel de la Palma, don Juan Luis Lorenzo, presidente, doña María Lorenzo, directora, a recordarles que si bien esta entrevista se va a dar ya, probablemente aún no llegue a los vecinos de Punta Gorda, pero dentro de, dadas las facilidades, el interés, el apoyo de las instituciones palmeras, Cabildo, etcétera, los ayuntamientos, seguro que dentro de unos días se volverá a repetir esta entrevista para que tanto en Punta Gorda como en Garafía y en Barlovento pueda verse. Al igual que las demás televisiones locales de Tenerife y del archipiélago. Pues muchísimas gracias, don Vicente, y gracias a todos ustedes por seguirnos. Nos despedimos hasta un próximo programa, hasta una próxima entrevista, deseándoles, como siempre, que intenten ser felices en la medida de lo posible. Okay.